en el capítulo 3. Ya vamos por el capítulo 3. Vamos a entrar en el capítulo 3 y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 13. Y avanzamos a este último capítulo. Como lo hemos dicho, esta carta de Pablo a los Efesios la podríamos dividir en dos secciones. En una parte teológica o doctrinal y en una parte también práctica. Entonces vamos a avanzar a este último capítulo de la sección teológica doctrinal, que es el capítulo 3. Y como contexto, hemos visto cómo Pablo en el capítulo 2 habló de que antes nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Y andábamos, dice Pablo, según la corriente de este mundo, y vimos cómo éramos hijos de desobediencia, estábamos muertos en nuestras pasiones, deseos carnales, y por lo tanto merecíamos el castigo eterno. Eso es lo que vimos. Pero Dios fue rico en misericordia, nos amó, y estando en esa condición de pecado, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Es esa salvación por su gracia, por la sola gracia de Dios. Entonces, Dios nos dio esas abundantes riquezas de su gracia por medio de Cristo Jesús, y fuimos salvos por la fe que proviene de Él. Y vimos cómo ahora, como creyentes, somos llamados a caminar en las buenas obras. Luego Pablo, a partir del capítulo 11, habló de que en ese otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, pues estábamos fuera, ¿no?, de todas esas bendiciones espirituales de las que Dios había prometido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, si ellos vivían en obediencia al Señor. Entonces dice Pablo, ustedes los gentiles, los que no eran parte de esa nación, pues ustedes estaban, no conocían nada de eso, no conocían lo que eran las promesas que Dios había hecho a este pueblo de traer salvación por medio de un descendiente. O sea, prácticamente no tenían esperanza, dice Pablo. Estaban sin Dios en este mundo, alejados de todos esos beneficios espirituales que Dios le había prometido a la nación de Israel. Pero nuevamente dice Pablo, pero en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos de todo eso, han sido acercados por su sangre. Entonces, dice Pablo, dice que Dios mismo, por medio de Jesucristo, hizo la paz. Hizo la paz para con Él. Jesús hizo la paz de nosotros para con Dios. Pero dice Pablo también de que Jesús trajo paz a los seres humanos. Es decir, se puso fin a una barrera. ¿Se recuerdan que había entre los judíos y gentiles? Había una barrera que existía, que separaba a los hombres por medio de los mandamientos y ordenanzas. Pero Dios vino por medio de Jesucristo y estableció la paz y reconcilió a ambos pueblos y los ha unido ahora en un solo cuerpo. Y ambos ahora tienen entrada, una misma entrada al Padre por medio del Espíritu. Entonces, ustedes, dice Pablo, entonces ya no son extranjeros, ya no son extraños a esas promesas, ahora son, dijo, conciudadanos. Pertenecen a esa misma nación espiritual, ahora son miembros de esa familia y son como un edificio, dijo Pablo, que está siendo edificado y está siendo levantado por medio de Cristo mismo, para que ustedes sean, dice Pablo, morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces me encanta cómo Pablo viene hablando de esa obra que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, trayendo unidad a los creyentes en Cristo Jesús. Entonces es a raíz de eso que ahora Pablo dice en el versículo 1, por esta causa, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor de ustedes a los gentiles, si en verdad, y empieza Pablo a explicar lo que ha de decir. Pero me encanta cómo Pablo conecta esto que viene diciendo con lo que va a decir en el capítulo 3, con esta palabra, por esta causa. Por esta causa es a raíz de lo anterior. Esa frase significa como consecuencia de lo que acabo de decir. Entonces, esto que acaba de decir en el capítulo 2, Pablo empieza de esta manera levantando una oración, elevando una oración que la va a ver interrumpida en estos
siguientes 12, 13 versículos para reanudarlo en el versículo 14, perdón. Entonces, vea cómo dice Pablo, por esta causa, por lo que acaba de decir en el capítulo anterior, dice Pablo, yo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes a los gentiles. Observe cómo Pablo se identifica aquí. Él se identifica por nombre. Ya se había identificado en el capítulo 1, versículo 1. Pero aquí lo hace nuevamente y se identifica Pablo y se menciona también su estado y se refiere a sí mismo como un ¿qué? Como un prisionero de Cristo. Recordemos, esta carta a los Efesios fue escrita cuando Pablo se encontraba bajo arresto en Roma, mientras esperaba ser llevado a juicio ante el César. ¿Se recuerdan cómo hubo un alboroto en la ciudad de Éfeso? Ahí en el capítulo 21, si no me equivoco, capítulo 21 de Hechos, hubo un alboroto. Pablo estaba predicando el evangelio y de repente se alborotó la ciudad. Y los judíos lo tratan de prender para acusarle. Entonces él apela a César ante esa situación, ante esas acusaciones, y es llevado a Roma, cautivo. Entonces me llama la atención cómo el apóstol Pablo aquí, pues no se considera un preso de Roma. Observe, no dice, estoy preso por Roma, estoy preso por los romanos, estoy preso por los fariseos, estoy preso por el judaísmo. O sea, Pablo no se considera preso de ningún gobierno, ni se considera preso del emperador. Tampoco estaba allí por un delito que hubiera cometido, sino que él era un preso, dice, de Cristo, un preso. Desde que Pablo tuvo aquella experiencia gloriosa camino de Damasco, su vida pasó a pertenecer a Cristo. Cristo era su amo, Cristo era su Señor, Pablo era su siervo, Pablo era su esclavo, y ahora aquí dice, yo soy un prisionero de Cristo. Pablo se veía a sí mismo como un cautivo de Jesús. Pablo, su vida y cada detalle están, dice él, bajo el control de Cristo. Yo soy prisionero, pero no soy prisionero de un gobierno, no soy prisionero de los hombres, yo soy prisionero de Cristo. Pablo miraba aquella circunstancia que para muchos pareciera negativa o adversa como parte del propósito de Dios, como parte de lo que Dios estaba haciendo en su vida. En otras cartas se nos dice que Pablo, estando preso, pudo predicar el evangelio, pudo hacer que otras personas abrazaran el evangelio de salvación. Entonces Pablo está viendo esto como parte del propósito de Dios. Pablo no está renegando, es que por culpa de ir a predicar me pasó esto, que tenía que andar haciendo ahí. No, Pablo dice, yo estoy preso, pero soy preso de Cristo, soy un prisionero de mi Señor. Y hermanos, desde aquellos días hasta hoy sigue habiendo creyentes que están siendo perseguidos, que están siendo encarcelados, que están siendo acusados falsamente por proclamar el evangelio. Esos son creyentes que están padeciendo por causa de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, que solo la proclamación del evangelio es la única esperanza para el mundo. Pablo, esa era la razón por la cual él estaba en ese lugar. Y es como lo dice ahí, yo soy prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes, los gentiles. Entonces, Jesús dijo, ¿se recuerdan ahí en Mateo? Que quienes padecieran por su causa y por su nombre serían ¿qué? Bienaventurados. Bienaventurados serán cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes, serán bienaventurados, serán dichosos. Esa palabra significa eso, serán felices. Y qué contradictorio, ¿no? ¿Quién puede ser feliz estando preso? ¿Quién puede ser feliz siendo acusado falsamente? Pero sabemos, hermanos, que todo obra para bien, que todo es con un propósito, que Dios hace estas cosas cuando estamos padeciendo por su causa. Entonces, es lo que cantábamos ahorita. Tú eres soberano cuando das, eres soberano cuando quitas también, eres soberano cuando me bendices, pero eres soberano también cuando retienes la bendición. Entonces, pues, estamos viendo cómo estos creyentes, y en específico Pablo, está padeciendo por Cristo,
y está en esta cárcel, pero Pablo está diciendo, yo no soy prisionero de la circunstancia, yo no soy prisionero de esta cárcel, yo estoy en libertad en esta cárcel. A pesar de que estoy con una cadena, yo vivo como un hombre libre, porque Cristo es mi libertad. Entonces me encanta cómo pareciera contradictorio ante el mundo, pero Cristo ha hecho verdaderamente libre a Pablo, libre de las cadenas que lo ataban, de las cadenas del pecado. Pero ahora Pablo sí está encadenado, pero por amor a su Señor. Hace 5 años pasábamos una situación difícil como familia nosotros, una situación difícil por servir al Señor, y aunque todo era incierto en ese momento, hermanos, pudimos descansar en que Dios estaba obrando para bien nuestro. Y sí, lloramos, derramamos lágrimas, mirábamos todo oscuro, por así decir, mirábamos la situación difícil, pero Dios nos mostró que todo estaba en control, en Él. Entonces la pregunta, hermanos, que debemos hacernos en esta noche es, si Jesús es nuestro amo y Señor, ¿estaríamos dispuestos nosotros a padecer por su causa? Fuera prisión, fuera persecución, así como Pablo lo está padeciendo en este momento. Y usted dice, pues Pablo era Pablo, hermanos, pero yo soy yo. Pero hermanos, debemos de anhelar lo mismo. Debemos de anhelar padecer por causa de nuestro Señor, porque Jesús mismo dijo, bienaventurados serán cuando ustedes sean perseguidos por mi nombre. Entonces vemos cómo Dios está en control, el Señor está en control de todo eso. Entonces Cristo, hermanos, era la razón principal por la cual Pablo se encontraba en prisión. Pero aquí también nos menciona otro motivo, o los beneficiarios de esta situación. Estaba preso por amor, dice, estoy preso por amor de ustedes, los gentiles. Entonces Pablo siempre tuvo un gran amor por aquellos que no conocían del Señor, que no habían escuchado el Evangelio, pero de manera especial Pablo tenía un amor por los gentiles. Pablo tenía un deseo de que ellos conocieran el Evangelio, y no los está culpando, ni los está acusando, ay, por culpa de ustedes. No, Pablo lo que quería es que ellos estuvieran conscientes de que aquello que él está pasando es para su bien, fue y es para su bien, ha sido por su bien. Entonces su predicación del Evangelio, hermanos, como lo hemos dicho anteriormente, la predicación de Pablo había incitado el odio de los fariseos, había incitado el odio de los judíos ortodoxos, y estos pues le habían puesto estas cadenas, lo habían acusado falsamente. Ahí en Hechos 21-27 podemos ver esa historia. Pero Pablo, hermanos, estaba consciente y sabía que todo esto era parte del propósito de Dios, parte de lo que Dios quería hacer con su vida. Así que Pablo abre su corazón para hablar de ese ministerio que Dios le ha dado. Vea lo que dice el versículo 2. Dice, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Quiero leerlo en la versión NBI para poderlo entender de una manera mejor. Dice Pablo, sin duda se han enterado del plan, de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Pablo asume, hermanos, que los creyentes en Éfeso habían escuchado acerca de su ministerio a los gentiles. Pablo está diciéndoles eso, ustedes sin duda se han enterado de este plan. Entonces, un mayordomo, hermanos, o un trabajador de confianza es puesto a cargo de los bienes o de los enseres de su patrón, con el propósito de administrarlos, de cuidarlos y de cuidar esos intereses de su patrón. Pablo era igual, un mayordomo, un administrador, era algo similar. Pablo estaba administrando un encargo que Dios le había dado. Por eso dice, la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Entonces, ese encargo, como lo dice aquí Pablo, era la gracia de Dios. Y en este contexto, la gracia de Dios era la predicación del Evangelio a los gentiles. Pablo está diciendo, ustedes saben que Dios me encomendó la predicación del Evangelio
a ustedes los gentiles. Entonces, el ministerio de Pablo, la predicación del evangelio, no era algo que procedía de él. Ya lo vimos en Gálatas, ¿no? ¿Se recuerdan? No era algo que él lo había ganado por mérito, ni era algo que él había pedido, ni era algo que él había inventado, sino que, como lo dice aquí, era un regalo, era una gracia soberana de Dios, con el propósito de llevar el evangelio a los gentiles, en este caso, los creyentes en Éfeso y en las regiones cercanas a Éfeso. Porque se recuerdan lo que dice en Hechos 9:15, dice, porque él, refiriéndose a Pablo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cómo aquel hombre no quería ir a ver a Pablo? Le tenía miedo, porque sabía que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero Dios le dice a ese hombre, ve con él, porque él me es un instrumento escogido. Yo lo necesito para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, Pablo es un instrumento, hermanos. Pablo es un instrumento de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Y él mismo sabía, hermano, que no era algo que le pertenecía a él. Él simplemente era un administrador, nada más. Pablo dice, pues esto no es mío, esto no es algo que me pertenece a mí, sino que yo soy simplemente un instrumento de Dios. Entonces Pablo les dice, ustedes han oído, ustedes conocen, ustedes saben que el Señor me encomendó el anunciar el evangelio a ustedes. Y dice en el versículo 13, entonces Pablo nos dice cómo recibió esta gracia de Dios que acaba de mencionar. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes les escribí brevemente. Vea cómo dice Pablo. Le dice que ya les mencionó acerca de esto que él recibió, de esta gracia que él recibió. Es decir, el evangelio. Y aquí le llama, con otra palabra, le llama misterio, para referirse también al evangelio, a la predicación, a esa gracia de Dios. Dice misterio que fue recibido por revelación. En Efesios 1:9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios en su voluntad soberana le había mostrado, le había revelado su misterio, es decir, el evangelio. Dice Pablo, yo lo recibí por una revelación. Y revelar, hermanos, es dar a conocer una verdad que por medios naturales el hombre no podía saber. ¿Se recuerdan antes? Yo alcancé a ver las cámaras que eran de rollo. Y mi papá tenía que ir a un estudio, llevar el rollo, lo pasaban por un químico y luego en la máquina sacaba la foto. Mientras tanto, era un misterio lo que estaba ahí en el rollo. O sea, pues las fotos estaban ahí, usted no sabía cómo iban a salir. Pero hasta ser reveladas, ya la podía ver con claridad lo que estaba ahí. Entonces, Dios le da a conocer a Pablo ese misterio. Y el misterio es el evangelio. Es el evangelio. Se recuerda en Gálatas 1:11, dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por el hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El mensaje le fue revelado a Pablo. Pablo había recibido el misterio, es decir, el evangelio de parte de Dios mismo. A darle esta revelación a Pablo fue un acto de la gracia de Dios, porque Pablo no merecía ese privilegio. Pablo, se recuerda, era un perseguidor de la iglesia. Él trataba de desaparecer a la iglesia, de desaparecer a los creyentes. Entonces, ¿lo merecía? No. Es un acto soberano de Dios el concederle a Pablo conocer el misterio, el evangelio. Entonces podemos ver, hermanos, que todo es por gracia. Todo es por la voluntad de Dios, que Dios se revela al hombre, que Dios se muestra al hombre, le muestra su evangelio. Entonces es Dios, hermanos, quien por medio de su Espíritu Santo nos muestra el evangelio para que podamos creer, ser salvos y también anunciarlo. No lo merecemos.
No lo merecíamos, porque en lugar de buscar el Evangelio, ¿qué hacíamos? Huíamos de él. No queríamos saber nada, no estábamos dispuestos a buscarlo, no. Es Dios en su soberana voluntad quien nos escoge para revelar esa verdad a nuestras vidas. Entonces dice Pablo, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio. Pablo desea, hermanos, que los lectores de esta carta, es decir, los creyentes en Éfeso, y pues ahora nosotros que somos los lectores de esta carta, pudiéramos entender lo mismo que él había comprendido acerca del misterio, es decir, del Evangelio de Cristo. Pablo incluso en el capítulo 2, versículo 16, oraba, hermanos. Oraba para que Dios les diera un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. El deseo de Pablo es de que al escribir esta carta, esos creyentes puedan entender el propósito de Dios, lo que Dios ha revelado en su palabra, el misterio que estaba oculto. Entonces dice Pablo, quiero que entiendan y que comprendan lo que yo he llegado a comprender. Entonces, hermanos, es por eso que nuestra oración debe ser siempre que el Espíritu Santo nos ayude. Siempre que abramos nuestra palabra, hermanos, es decirle, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, dame el entendimiento para poder ver tu Evangelio, para poder ver a Cristo cada vez que vea, cada vez que abra tu palabra, cada vez que la lea. Dame, por medio de tu Espíritu Santo, esa sabiduría, esa revelación para tener un mejor conocimiento de ti. Entonces Pablo desea que sus creyentes puedan también comprender eso mismo que él ha llegado a comprender, ese misterio que él ha llegado a comprender. En el siguiente verso, Pablo revela el tiempo en el que el misterio se le dio a conocer. Vean lo que dice el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo nos dice aquí, hermanos, que el misterio de Cristo, que es el Evangelio, judíos y gentiles en un solo cuerpo, no se dio a conocer tiempo atrás. Es decir, hubo un tiempo donde esta revelación no era completa, sino simplemente parcial. Dios venía revelando de manera progresiva ese plan. ¿Se recuerdan en Génesis cómo Dios le dijo a Eva? Tu simiente va a tener enemistad con la simiente de Satanás. Ella te va a herir en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Es una revelación del plan de Dios, pero de alguna manera está oculto, no revelado completamente. Sí, es parte de lo que Dios va a hacer, pero no es la revelación completa del plan de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios anunció esta salvación misma de los gentiles en el Mesías, pero no con una claridad como ahora que Cristo ha venido y ha muerto en la cruz. Se ha mostrado el plan de manera definitiva y se ha revelado de manera total lo que Dios desea hacer con el hombre. Entonces dice Pablo, en otras generaciones no se dio a conocer de manera total este misterio. Estaba de alguna manera oculto. Había como que enfocar bien los lentes para poder verlo bien. Entonces, ¿cuál era el plan? De que judíos y gentiles serían salvos por medio del Mesías. El judío no lo podía comprender en el Antiguo Testamento. Y decía, ¿cómo es posible de que los gentiles van a ser salvos sin la circuncisión? ¿Cómo es posible que los gentiles van a ser salvos sin guardar la ley? O sea, ellos no lograban comprender eso. De alguna manera estaba todavía velado. Pero dice Pablo, pero ahora ese misterio ya ha sido revelado. Es decir, ya fue mostrado, ya no está oculto. Porque Cristo en la cruz vino a cumplir el plan eterno de Dios de unir a gentiles y a judíos en su cuerpo. Dice Pablo, ese plan ya ha sido revelado. Por eso a veces cuando uno escucha, ¿no?, a personajes decir, traigo una revelación nueva, hermanos, es algo que a veces no te da seguridad. ¿Por qué? Porque lo más difícil que podía haber sido revelado, que era el Evangelio,
ya fue revelado, que era algo que estaba oculto de generación en generación. Por eso, sí, hay cosas difíciles de entender en la palabra, pero revelaciones nuevas no las hay, hermanos, porque el mayor misterio era era el Evangelio, pero ya ha sido revelado. ¿Y a quiénes fue revelado? Dice Pablo, revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? ¿Por quién? Perdón, fue revelado este misterio, revelado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, fue a los apóstoles, fue a los profetas, llegado Cristo, que Él los apartó para esta tarea específica, que Él los apartó y los llamó para revelarles este plan, para revelarles este propósito de que gentiles y judíos serían salvos en una sola fe, creyendo en Él. ¿Se recuerdan lo que Pedro dijo en la casa de Cornelio? Vean Hechos capítulo 10, versículo 34. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto delante de Él. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vea lo que dice Pedro en casa de un gentil, que Jesús es Señor de todos. Y los mandó, dice Pedro, a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Versículo 43. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Vean lo que está diciendo Pedro. O sea, lo está diciendo a los gentiles, a los no judíos. Entonces la pregunta es, pues ¿cómo? Para un judío eso era inconcebible, que los gentiles fueran salvos simplemente por creer en Él, que los gentiles fueran perdonados de sus pecados simplemente por creer en Jesús. Entonces eso era algo que estaba oculto, que no estaba revelado. Pero ahora, venido Cristo, cumplido su sacrificio, Él lo revela a sus apóstoles y a sus profetas para que ahora ellos vayan y anuncien esta verdad. Entonces dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también en los gentiles. Asombrados, ¿cómo es posible esto? Antes, en el Antiguo Testamento, eso era inconcebible. Ahora ha venido Cristo, Él es Señor de todos. Ahora ha venido Cristo, Él es el juez de los vivos y de los muertos, y el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Entonces este era un misterio que antes no había sido revelado, pero ahora ha sido revelado a los apóstoles, a los profetas, y dice Pablo, también a mí por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué gozo, qué alegría que es por medio del Espíritu Santo que vino esta revelación del Evangelio de Cristo a los apóstoles y a los profetas, junto también con ellos a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, y ellos ahora podían proclamar este misterio. Que los judíos y los gentiles ahora formaban un solo cuerpo, como lo dijo en el capítulo anterior, ¿se recuerdan? Forman un solo cuerpo, son la iglesia, son ese edificio que está siendo edificado por medio de Cristo. Entonces, Pablo les dice eso. Yo fui llamado a pregonar ese evangelio. Yo fui llamado a anunciar este misterio. Y vea lo que dice el versículo 6. A saber, que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, mediante las buenas nuevas. Entonces Pablo está hablando del misterio, y ahora en el versículo 6 como que ahora sí explica claramente cuál es ese misterio, y es esa gracia que Pablo recibió, ese encargo que Pablo recibió, ese misterio que Pablo recibió por revelación, ese misterio de Cristo
que Pablo desea que los efesios comprendan. Ese es el misterio que estuvo oculto a los hombres en generaciones pasadas, pero que fue revelado por el Espíritu. Esas son las buenas nuevas, dice Pablo. Esta es la buena noticia, este es el Evangelio. En Cristo ya no hay división alguna. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Son coherederos, son miembros, participan igualmente de la promesa. Me gusta lo que dice Efesios 2:12. Dice, recuerden que en este tiempo estaban como separados, excluidos, extraños, pero en Cristo han sido ¿qué? Acercados. Ese es el misterio, hermanos, que ahora venido Cristo ha sido revelado, se ha cumplido la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento de enviar un Salvador, de traer salvación a todas las familias de la tierra. Entonces observe los términos en ese capítulo que Pablo utiliza, en ese versículo que Pablo utiliza. Pablo dice que los gentiles son ¿qué? Coherederos. Este término me habla de que tengo parte en la herencia que antes no tenía. Es como quien dice, ¿verdad? Su mamá va a dejar una herencia de tantos millones y te dice, hijita, bueno, te voy a apuntar en el testamento y a todos les voy a repartir por igual y esto y lo otro. Pero llega un día donde de repente se enojó y dijo, no, te saqué el testamento por esto y lo otro, ya no te voy a dar nada, olvídate ya nada, te quedaste sin nada. Pero de repente cambia de opinión y al fin te vuelve a meter en ese testamento para poder recibir esa herencia. Entonces, de la misma manera, hermanos, los gentiles estaban excluidos de todo eso. Estaban alejados de poder recibir esa herencia espiritual que Dios tenía preparada desde antes de la fundación del mundo, en ese plan eterno. Entonces dice Pablo, ahora, por Cristo, han sido acercados, han sido introducidos nuevamente en esa herencia que Dios quiere darle a todos aquellos que le aman. Ustedes son, dice Pablo, gentiles coherederos. Ustedes en Sabina son coherederos juntamente con Cristo. Dice también, los gentiles son miembros ¿de qué? Del mismo cuerpo. Ese término nos habla de que ahora los gentiles son miembros de esa familia. Antes eran excluidos de la ciudadanía de Israel. Eran extraños a todo eso. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, han formado parte de esa familia. Forman parte de ese cuerpo que es la iglesia. O sea, un cuerpo... imagínense, usted necesita un riñón, por así decir, porque le está fallando. Y alguien se lo dona. No se lo van a poner afuera, ¿no? Para quitárselo y ponérselo. No, se va a hacer parte de usted. Va a ser parte de su cuerpo. Y va a decir usted, bueno, ahora es parte de mi cuerpo. A pesar de que es de otra persona que me lo donó, ahora es parte de mi cuerpo. Entonces, hermanos, los gentiles ahora son parte, por así decirlo como ese ejemplo, parte de ese mismo cuerpo por medio de la sangre de Jesucristo. Pablo dice también, los gentiles están ¿qué? Participando. Igualmente, ve esa palabra, igualmente, no dice en un 60%, no dice en un 20%, no, de la misma forma, en los mismos porcentajes de la promesa en Cristo. Este término nos habla de que los gentiles tienen también la salvación plena, al igual que los judíos. Entonces, hermano, Pablo utiliza estos términos para describir la nueva vida de los creyentes. Ellos están unidos por Cristo. Él es quien logró esto para ellos, para ustedes, para mí, para todo aquel que crea. Y me gusta cómo lo dice Pablo, mediante el Evangelio. Hermanos, es solamente el Evangelio que puede lograr esta unidad entre las personas. Es únicamente por la predicación de Cristo crucificado, oír ese Evangelio y creer en el Evangelio, que todos los hombres tienen una misma posición en Jesús.
Por eso dice Pablo, participan igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Son coherederos mediante el Evangelio. Son miembros del mismo cuerpo mediante el Evangelio. Hermanos, es solamente por el Evangelio. Por eso aquí no hacemos otra cosa más que predicar el Evangelio. Porque el que lo escuche y lo crea, tiene esa misma posición. Usted y yo no estamos en una posición diferente delante de Dios. Somos igualmente delante de Él. Entonces, hoy nosotros, hermanos, gracias a Cristo gozamos de todo esto. Tenemos la misma herencia. Recibiremos el mismo reino celestial, la vida eterna. Somos miembros del mismo cuerpo y tenemos parte en la misma promesa que Dios hizo en Cristo Jesús, si hemos creído verdaderamente el Evangelio. Entonces me encanta cómo Pablo viene ya desenmarañando, por así decir, eso que estaba un tanto dificultoso de entender. Ahora Pablo lo asienta plenamente y dice es que los gentiles y los judíos son coherederos, miembros y participan de la misma promesa. Dice Pablo, ese encargo de predicar eso me fue dado a mí. No porque lo merecía, sino por gracia de Dios. Por gracia de Dios. ¿Qué labor tenía Pablo en todo esto? Versículo 7. El Evangelio, vea que fui yo hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. Entonces Pablo ya explicó el misterio de los efesios y la bendición que ahora gozan estos creyentes gentiles. Y ahora Pablo les habla de su función en relación a ese misterio. Y utiliza el término aquí, ahora le llama evangelio, es decir, el misterio, es decir, la gracia que él recibió. Misterio es el evangelio es el misterio, es como sinónimos, ¿no? Entonces, así dice Pablo, de este evangelio yo fui hecho, ¿qué? Ministro. Este no es un título que Pablo utiliza como exaltación. Pablo no lo utiliza de una forma de exaltarse, decir, no, yo soy aquí el presbítero, el profeta, el que a todos queda viendo y todos se hacen menos. No, este no es un título de exaltación como hoy en día muchos lo utilizan, ¿no? Sino más bien es un título de servicio. Es un título de servicio porque en griego ese término significa diáconos y nos da la idea de un mesero que siempre está atento a las órdenes de los comensales. Qué diferente, ¿no? Ahora poder ver esta palabra significa alguien que está atento a lo que alguien más le va a decir. Cuando usted va a un restaurante, no se le acerca al mesero y le dice, ¿qué va a ordenar? Pues tráigame una cocona bien helada, le dice. Una Coca-Cola bien helada, le dice usted. Entonces, ¿qué hace él? Él va y la saca y se la trae. ¿Qué más desea? No, esto y esto. Él está atento a lo que usted le va a decir. Es un diácono, es un ministro. Pablo dice, yo fui hecho de este evangelio también un servidor. Alguien, una persona que está dispuesta a servir a otro. No es un título para decirse, yo entro por aquí y todos se arrodillan delante de mí. No, yo entro por aquí y todos me hacen, me exaltan. No, hermanos. O sea, Pablo dice, yo soy un servidor. Yo soy alguien que está más bien dispuesto a servir a otros. Pablo, observe, también dice, yo fui hecho. O sea, no es por su propia cuenta, sino que es, como ya lo dijo anteriormente, es un don de Dios. Dios le otorgó este don, este regalo de servir a los demás, llevando el evangelio de salvación. Entonces, Pablo no se ve como alguien superior. Observe, Pablo no se ve como alguien que está sobre los demás, sino Pablo se ve aquí, dispuesto en el mismo nivel en servir a los demás. Entonces Pablo dice, sí, esta gracia yo la tengo, pero a pesar de que yo tengo esta revelación de parte de Dios, yo simplemente soy un servidor para ustedes. Hermanos, de esa manera debemos de vernos. De esa manera debemos de vernos como creyentes, dispuestos en servirnos los unos a los otros. No, hermanos, es que se me punchó la llanta, hermano, y mire, y esto y lo otro, hermano, es que me quedé
para esta semana, en tal situación, hermano, es que necesito oración en esta situación que me está atribulando. Hermanos, siempre dispuestos en servir a los demás, siempre dispuestos a mostrarnos en servicio a los demás. Pablo está diciendo, este es un don que Dios me dio. Y a pesar de eso, yo estoy dispuesto a servir a los demás. Qué contraste, ¿no? Con el Pablo de antes. Era un fariseo que estaba convencido de tener la verdad absoluta y que nadie le podía refutar nada, porque te meto de greñas a la cárcel y te arranco los pelos y te mato. Pablo estaba convencido antes, como un fariseo, que él tenía la verdad absoluta y que nadie le podía llevar la contraria. Pero ahora que Dios lo llamó por su gracia, hermanos, ahora le ha hecho un servidor de los demás, un servidor de los gentiles, un servidor de aquellos que están perdidos, que no conocen del Evangelio. Entonces Pablo dice, yo fui hecho un ministro, hermanos. Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros somos llamados precisamente a hacer eso, a ser servidores de los demás, no a querer estar por sobre otros, sino simplemente a servir a los demás llevando el Evangelio. Y dice que Dios le otorgó esto sin merecerlo, sino que además se lo concedió según la eficacia de su poder, es decir, según su poder, según la acción poderosa de Dios. Nuevamente aquí se nos recalca que no fue algo que Pablo produjo por sí mismo, sino fue algo que el poder de Dios le concedió. Todo lo que Pablo hacía era debido al poder de Dios que actuaba en él, hermanos. Se recuerda cómo Pablo le decía al Señor, quítame este aguijón, quítame esta situación. El Señor le decía, basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, con mucho gusto, me voy a gloriar en esas debilidades que yo tengo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios mora en mí cuando yo soy débil. Entonces, hermanos, Pablo reconoce que esto que él ha hecho por el Evangelio y de que esto que él hace por el Evangelio no es por su propio poder, sino es según el poder de Dios que actúa en él. Dios le concede la gracia, pero también le da el poder para llevar a cabo esa función. Qué interesante cómo Dios nos da el don, pero también nos da el poder para llevar a cabo esa labor. Pues es como que a usted le regalen un carro, pero que le digan, bueno, no tiene motor. Pues te doy el motor también. El motor es la fuerza para que el carro se mueva. Entonces usted ya tiene el carro completo y ahora puede hacer para lo que está hecho un carro. Entonces, nuevamente Dios le ha dado ese don a Pablo de predicar el Evangelio, pero también le ha concedido de su poder para llevar a cabo ese ministerio. Por eso Pablo, hermanos, en Filipenses 4:13 podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios obrando en su vida, que a pesar de que está en una cárcel, de que a pesar que está encadenado, Pablo puede decir, bueno, ese es el poder de Dios, hermanos, que Dios me ha dado, me ha concedido esta gracia. Qué difícil no entender, ¿verdad? Qué difícil entender que estás encarcelado, pero que es parte de lo que Dios tiene como propósito para su vida y que es su poder que lo está llevando ahí. Entonces Pablo enfatiza, hermanos, que no es algo de él, sino que es el Señor quien está obrando poderosamente en él para realizar la labor a la cual ha sido llamado. Entonces usted y yo, hermanos, hoy podemos también confiar en esto mismo, que si el Señor nos ha llamado por su gracia, Él también nos va a dar el poder por medio de su Espíritu Santo para llevar a cabo lo que nos ha encomendado. Dios nos ha dado un don, pero también nos va a llenar de ese poder por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo eso que nos ha encomendado. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra, tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Un aliento para continuar, un aliento para, en medio de esa situación adversa, en medio de esa situación difícil, salir avante. Dios nos ha concedido el don del Evangelio, está ahora en nuestras manos.
O sea, ahora Dios nos ha dado también el poder por medio de su Espíritu Santo para realizar esa labor que nos ha encomendado de ir y hacer ¿qué? Discípulos. Usted y yo tenemos ese mismo poder, hermano. Yo no lo tengo de manera absoluta. Usted tampoco. A ambos y a todos los que creen en el Señor se les ha concedido ese mismo poder por medio del Espíritu Santo. Nadie puede decir aquí, yo no puedo. Nadie puede decir aquí, yo no estoy capacitado, porque no es algo que depende de nosotros, sino es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Pero vea, hermanos, cómo se veía Pablo en relación a todo esto que nos acaba de decir. Versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se consideraba como pequeño, más pequeño que cualquier otro de los santos. Su nombre, por supuesto, Pablo, el nombre de Pablo en latín significaba pequeño. Entonces su concepto ahora de sí mismo, su forma de verse a sí mismo, pues es muy diferente a como antes se veía, ¿no? Antes se veía como aquel fariseo que cumplía la ley a cabalidad y que debía de ser reconocido. Ahora Pablo dice, yo soy más pequeño que cualquiera de los santos del Señor. Entonces Pablo está, hermanos, tan agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida, con lo que Dios estaba haciendo en su vida, que no podía jactarse de sí mismo, sino mostrarse como indigno, mostrarse humilde delante de Él. Entonces Pablo nos dice que su labor era la de anunciar y pregonar las inescrutables riquezas de Cristo. En otras versiones se traduce como insondables, en otras versiones se traduce como incontables, infinitas, incalculables riquezas, dice, de Cristo. Qué palabra tan hermosa para describir las riquezas de Cristo. Es tan grande, es tan profundo, es tan vasto todo lo que Cristo tiene para aquel que cree en su nombre. El hombre por sí mismo, hermanos, no puede descubrir a Dios, pero Dios en su bondad, por medio de Cristo, decide revelarse a sí mismo y revelar sus riquezas que son tan inmensas, que apenas si podemos como asomarnos y ver todo lo que hay en Él. Pero hermanos, podemos dar gracias y damos gracias a Dios por habernos hecho participantes de esas riquezas en Cristo, que son incalculables. No sé si usted aquí a la tienda de pinturas y usted dice, no, es que quiero escoger un color, y sale la persona y le avienta la paleta de colores y sale así el montón de colores. O sea, es tan variado, es tan rico en colores que usted dice, pues ¿cuál escojo si todos me gustan? Hermanos, las riquezas de Cristo son igualmente incalculables, invalorables, multiformes, o sea, en una gran variedad que no podemos más que darle las gracias por habernos hecho participantes de eso. Y la pregunta entonces en esta tarde que podemos hacernos es, ¿cómo me veo a mí mismo ahora que Dios me ha concedido esta gracia de salvación? ¿Me veo más que otros o me veo como alguien en servicio a los demás? Pablo se ve como el más pequeño, como alguien dispuesto a servirse, como alguien dispuesto a llevar el evangelio a los demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vemos hoy a nosotros mismos ahora que somos salvos? ¿Nos creemos, más que otros? ¿Nos creemos más ahora porque conocemos del Señor? No, hermanos. Debemos de vernos como servidores. ¿Qué más nos dice Pablo? Versículo 9, ya para ir al final, hermanos. Dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Vuelve como a decir lo mismo, pero en otras palabras, y que son también muy interesantes. La labor de Pablo era proclamar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo, pero también la de hacer entender a otros el plan de Dios de traer salvación por fe a todos los hombres. Pablo no solamente exponía el evangelio a los gentiles, sino también a los judíos, para que los judíos también pudieran entender ese plan eterno de Dios. Sí, los gentiles, ellos lo reciben y lo abrazan con fe,
pero el judío pues se quedaba también, pues ¿qué onda, Pablo? Explícanos a nosotros también cómo está eso. Entonces Pablo saca a la luz eso que Dios le ha dado, ese misterio que ha estado oculto. Entonces dice Pablo, mi tarea también es exponerlo y llevarlo a otros. Y nuevamente nos dice que el evangelio que predica procede de Dios, quien es creador de todas las cosas. Hermanos, el Señor sigue buscando testigos fieles que estén dispuestos a llevar el evangelio a otros. Personas que estén dispuestos en anunciar estas inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, hermanos, como creyentes, mostrémosles a otros el plan eterno de salvación, el plan que Dios tiene de salvación a todos por igual. En el versículo 10, ahora el apóstol va a indicar cuál es la misión de la iglesia con respecto a esto que él anuncia. Dice, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Observe lo que Pablo está diciendo. Él ha tenido esta labor de llevar el evangelio y mostrarlo a quienes no lo conocían. Ahora los creyentes que se han unido en un solo cuerpo, que es la iglesia, y han conocido de este misericordioso propósito de Dios de salvar a los pecadores, ahora es por medio de la iglesia en conjunto que se ha de continuar, hermanos, divulgando el evangelio. Es la iglesia la que ha de continuar dando a conocer la infinita sabiduría de Dios. Esa palabra infinita o multiforme es eso que les decía, cuando uno abre la paleta de colores en la tienda de pintura. Es tan variado, tan colorido, que así es la sabiduría de Dios. Es tan infinita, hermanos. Es tan hermosamente puesta de esa forma. Entonces, ¿a quiénes se debe dar a conocer? A los principados y potestades. ¿En qué lugar? En los lugares celestiales. Observe cómo Dios, hermanos, quiere mostrarles a esos seres angelicales, tanto buenos como malos, su sabiduría, su gran sabiduría que ha venido desde la eternidad desarrollándose a lo largo de la historia y ha llevado a su pleno revelación en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, los ángeles, pues por naturaleza son superiores a los hombres. Lo dice Salmos 8:5, Hebreos 2:6. Pero son inferiores en cuanto a la gracia, porque ellos no han recibido esto que Dios ha mostrado al hombre. Si son superiores a los hombres en cuanto a su naturaleza, pero son inferiores en cuanto a recibir esa gracia de Dios en sus vidas. Están puestos, dice también la palabra, al servicio de los que han de heredar la salvación. Entonces, hermanos, estos seres angelicales están como asomando la cabeza y viendo lo que Dios está haciendo mediante la predicación del evangelio. Están asombrosos, están diciendo, y lo que Dios está haciendo con los hombres, que Pablo dice, estos ángeles, Pedro en 1 Pedro 1:12 dice, estos ángeles ansían conocer el plan de Dios. Hermanos, es algo tan hermoso que Dios ha mostrado a los hombres, que aún los ángeles ansían conocer ese plan de Dios, esa sabiduría de Dios revelada por medio de Cristo Jesús. Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vea cómo Pablo dice que ese es un plan, es un propósito que viene desde la eternidad. Dios quiere revelarse al hombre. Dios, hermanos, creó a la humanidad para comunión, pero esa comunión fue quebrantada por el pecado. ¿Se recuerdan? Adán y Eva. Ahora la restauración de esa imagen de Dios y la comunión con el ser humano son todo el propósito de la actividad de Dios a lo largo de la Escritura. Entonces el propósito es alcanzado mediante la obra de Cristo, y es ahora por medio de Él de que ese plan y ese propósito eterno se lleva a cabo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 12,
en quien tenemos, dice, libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Observe cómo es, Pablo está ya como reconociendo, hermanos, está quizás asombrado, hermanos, que todo este plan eterno ahora trae libertad, trae acceso confiadamente a Dios. Gracias, hermanos, a que Cristo Jesús murió en la cruz y llevó a cabo ese plan eterno de Dios. Es como ahora el hombre tiene libertad, confianza de acercarse, cuando antes, ya lo vimos en el capítulo 2, no podía. Estaba alejado, estaba excluido, ahora está a la puerta de par en par. Hay libertad, puedes entrar confiadamente, y no solo libertad, sino acceso. Puedes llegar a la hora que quieras y entrar confiadamente a Dios. Por medio, vean nuevamente, por medio de Cristo. Imagínense llegar a un evento y que esté lleno y que no podamos entrar, y de repente el que organiza el evento nos invite: ¡hey, pásale! Está la entrada libre, el acceso está libre, y nos sientan en primera fila. ¿Y cómo estamos ahí? No estamos por nuestros propios méritos, sino por la bondad de esa persona. Hermanos, de la misma manera, hoy como creyentes, el pecado nos había separado de Dios, estábamos muertos espiritualmente, pero Cristo vino y pagó con su vida perfecta nuestra culpa. Y ahora, por medio de Él, usted y yo podemos entrar confiadamente, accesar confiadamente a Dios. Es lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, dice, confiadamente ante el trono de la gracia, para que recibamos misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere dar? Por eso Dios envía a su Hijo, muestra su amor al mundo, para que el hombre reciba esa misericordia de Dios y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso es lo que Dios quiso desde el principio con el hombre, que el hombre tuviera ese acceso continuo delante de Él y depender de Él continuamente. Pero el pecado nos separó. Pero ahora en Cristo entramos, accedemos nuevamente a esa misericordia, a esa gracia, y recibimos esa ayuda oportuna, hermanos. Entonces, hermanos, es glorioso, ¿no? Lo que Pablo viene diciendo aquí es ese misterio de Cristo que estaba. Jesús, hermanos, es el único canal por el cual podemos accesar a Dios. No es el hombre, no es el pastor, no es un cura, no es un santo, no es María, no es ninguna organización, no es ninguna denominación. Es solamente Cristo, y es solamente por medio de la fe en Él que podemos entrar confiadamente delante del Padre y recibir, hermanos, todas las bendiciones espirituales que Él tiene preparadas para los que le creen. Entonces, hermano, qué glorioso esto. Y vea cómo concluye Pablo: por tanto, les ruego que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Vea cómo Pablo, aunque se encontraba en la cárcel, hermano, con una cadena a causa del Evangelio, su anhelo, su deseo, su oración era que los creyentes en Éfeso, y hasta donde esta carta pudiera llegar, los creyentes no desmayaran. Del griego: no se agüiten, hombre, no se agüiten de lo que me está pasando, de estas tribulaciones que están pasando sobre mi vida. Que los creyentes, hermanos, aunque supieran que Pablo estaba preso, que no se desanimaran. Que no se desanimaran por esas circunstancias, sino que pudieran entender que todo lo que le estaba aconteciendo a Pablo era parte del plan eterno de Dios para llevar su evangelio a todo lugar. ¿Se recuerda cómo le dijo en Hechos? Ese es instrumento para llevar ¿a dónde? El evangelio a reyes y a poderosos. O sea, Pablo está ahí con un propósito. Pablo está allí por un plan determinado de Dios. Por lo tanto, aunque nosotros pudiéramos verlo como algo negativo, Pablo dice: no desmayen, no se desanimen. Esto es parte del plan de Dios. Y la pregunta es entonces en esta tarde es:
¿cómo estamos sirviendo nosotros al plan eterno de Dios? ¿Cómo estamos nosotros participando en ese plan eterno de Dios? Cuando algo nos pasa por causa del Evangelio, lo vemos como algo que es parte del plan de Dios para llevar su Evangelio a los demás. O renegamos, o decimos, no, hombre, ay, ¿para qué? No, hermanos, debemos de verlo como lo que Dios anhela, lo que Dios desea. Hermanos, recuerdo una persona que comentó de un accidente que tuvo yendo para Monterrey. Y decía esta persona que como protocolo él lo habían puesto pues detenido, pero que estando en ese lugar donde había sido detenido, conoció a unas personas y ahí les habló del Señor. Entonces, hermanos, sirvió esa situación para un propósito en Dios, llevarle de su palabra a alguien que estaba ahí y que solo Dios sabe la necesidad que había en esa persona. Entonces, hermanos, usted y yo debemos de vivir día a día para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que nos acontezca a causa de Cristo, sea enfermedad, sea crisis económica, sea lo que sea, hermanos, lo veamos como parte del propósito de Dios para llevar su evangelio. ¿Sí? Hermanos, quizás voy a atravesar por una enfermedad donde esa enfermedad va a atribular mi vida y va a angustiar mi corazón, pero mi fe en el Señor, firme como ancla, puede ayudar a que otros vengan a Cristo. Puede ayudar a que otros se acerquen al Señor y pongan su esperanza en Él también. Y si Dios le place sanarme, y si a Dios le place llevarme con Él, el propósito de Dios ya se cumplió. Trajo a otros al Evangelio. Entonces por eso Pablo aquí lo ve como algo beneficioso, como parte del plan de Dios para llevar su evangelio a los demás. Por eso Pablo dice, no desmayen, hermanos. Porque a veces tendemos, ¿no?, a decir, es que el hermanito le pasó tal cosa por causa del Señor. Es que servir al Señor trae muchos problemas. A veces lo vemos, ¿no?, así. No me quiero involucrar porque al final, pues vean lo que le pasó al hermano, vean lo que le hicieron, vean lo que... Hermanos, cuando sufrimos y cuando pasamos tribulaciones a causa del Evangelio y a causa del Señor, el Señor dijo que seremos bienaventurados. Bienaventurados. Hermanos, y su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes debemos de vivir para la gloria de Dios, llevar el Evangelio, aunque seamos vistos como gente extraña y anticuada, aunque seamos vistos como gente rara. No desmayemos ante el bullying, no nos desanimemos espiritualmente, hermanos, sino que perseveremos, animémonos los unos a los otros, démonos palabras de ánimo, de perseverar en el Señor. Me gustó cuando la hermana Ana Laura comentaba la vez pasada, antes de irnos para nuestras casas, que el Señor le ponía en su corazón llevarle ayuda a una persona, y que por medio de esa situación, esa persona pudo recibir al Señor en su corazón y confesar que el Señor es su Señor y reconocerlo como su Salvador. Entonces, hermanos, estas cosas que Dios pone por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones es precisamente para eso, para que nosotros podamos llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Entonces, hermanos, no nos desanimemos, sigamos caminando en esas buenas obras que Dios tiene preparadas para los que le aman, porque el propósito de Él es llevar la salvación a quienes no lo conocen. Ese es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, que el hombre viva en esa comunión con Él. Pero el pecado nos separó, pero en Cristo, hermanos, se ha vuelto ese plan a llevar a cabo. Nos ha vuelto a unir en Él, en un solo cuerpo, para traer gloria y honra a Él. Entonces, hermanos, como conclusión, tenemos una gracia tan grande en nuestra vida. El Evangelio, hermanos, no nos ha sido dado por mérito ni porque lo merecíamos, sino por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos este don. Entonces, que nuestro anhelo sea darlo a conocer a los demás, como Pablo lo está haciendo aquí, pasando por una situación difícil. Sí, quizás nosotros no la pasaremos al igual que él. Gloria a Dios si no lo pasamos, pero aunque la pasáramos,
que nuestro anhelo sea siempre dar a conocer al Señor a los demás, a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposa, sobrinos, nietos, quien sea que esté a nuestro alrededor. Que nuestro anhelo sea, hermanos, darlo a conocer a los demás para que ellos también conozcan de esas inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, hermanos, no desmayemos ante las pruebas, ante las situaciones difíciles a causa del Evangelio. No desmayemos ante esas tribulaciones que pierden importancia a la luz de esa gracia eterna, hermano. Como cantábamos ahorita, las tribulaciones no se comparan a esa gloria eterna que hemos de recibir. Entonces, danos, Señor, de esa gracia para soportar las tribulaciones, angustias, pero sobre todo para poder llevar tu evangelio a quienes no lo conocen. Entonces, hermanos, fortalezcámonos por medio del Espíritu Santo para seguir adelante hasta el día de su venida, hasta que Él regrese o que nos llame a su presencia. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Ha sido un pasaje un tanto largo, pero quería exponerlo hasta ese punto, porque es una oración que Pablo quiso comenzar, pero que abrió un paréntesis para hablar de este evangelio que el Señor le había concedido. Entonces, hermanos, animémonos, aquellos que nos escuchan a través del internet también, sigamos adelante, fortalezcámonos por medio del Espíritu Santo y de su poder para